Benvinguts una vespre més a l'espai Valencianisme Cultural d'Onda València Televisió, estimats amics espectadors. Tenim el plaer d'informar-vos que en estos moments ja estem en el canal Onda València Televisió, antiga Onda Fallera. Pues este és el nou nom de la nostra emissora. Avui en un programa especial, pues celebrem la taula política valenciana en representants del Partit Popular, Unió, Progreso i Democràcia, Vox i Ciutadans. És un honor saludar-vos, amics. Vos agraïm que hàgiu acceptat la nostra invitació i benvinguts sigueu a la vostra casa, Onda València Televisió. Anem a començar per tu, Quique Martínez, de Noves Generacions del Partit Popular. Benvingut. Muy buenas tardes y gracias por vuestra invitación. Aquí tenéis al Partido Popular, a Nuevas Generaciones, para cuando queráis venir aquí a Onda Valenciana a una tertulia o debate o cuando nos necesitéis. Bueno, un plaer. Cristina Seguí, de Vox. También tenemos el orgullo de tener así. ¿Qué tal? Orgullosa yo y además especialmente contenta por lo que hacéis y por lo que difundís a través de esta emisora. Molt bé, plaer. Alicia Andújar, de UPyD. Sí, muchas gracias, muchas gracias por estar hoy también con vosotros en la teva casa. por habernos invitado, dar esta oportunidad de poder colaborar con vosotros. Molt bé. I a la meva esquerra, José Enrique Aguar, de Ciutadans. José Enrique, molt bona vesprada. Igual que els companys, bona vesprada i agrair-vos especialment el treball que esteu fent per lo valencià i per defendre la nostra cultura i la nostra identitat com a poble. Un plaer. I Ferran Gil, el meu company a mà dreta sempre, com estem? Fidel company nostre del programa, co-presentador. Si mos dicen los aires artificials, tractarem de tindre una taula interessant i sobretot en clau valencianista, perquè és evident que quan estos contertulis acudixen a un programa que és d'una emissora eminentment local i eminentment molt temàtica com és Fallera Valenciana, pues tenim que parlar dels nostres problemes, no? Evidentment els partits tenen un programa, el programa té unes generalitzacions que anem per supost a tocar també, no? Però sobretot en clau valenciana, que és el que ens interessa, Àlex, no? Mos llançaràs preguntes també als nostres convidats. Bueno, alguna cosa farem, no? Sobretot tenint en compte que és interessant saber quines són les propostes que porten els partits d'obediència no valencianista, com és el cas, que són d'obediència centralista, que tres d'ells crec que tenen la seu en Madrid general, l'altre crec que és en Barcelona, i entonces, pues bueno, és interessant saber de cara a València els projectes que tenen, no? Molt bé, Ferran. Pues preparat entonces. Comences tu, ¿no? Claro, sí, claro. En el meu nom a mi en tota la parafernalia, home. Pues en el meu nom a mi, Àlex Esteve, com a representant de la plataforma valencianista. T'ho tenia que dir jo, Àlex Esteve, és el director, Jo me presento. Director de l'espai. I moderador d'aquest espai. És un orgull acompanyar-vos una setmana més. Pues amics, anem a començar en la primera de les preguntes que anem a fer-vos. Queda menys d'un any per a les pròximes eleccions ajuntaments i a la Generalitat Valenciana. Quines són les perspectives que tenen els vostres respectius partits? Comencem, si acas per Quique, i anem passant. Pues venimos de unas elecciones, las europeas, que nos han dado un toque de atención. Yo no niego la realidad, yo la veo y creo que el resultado, pese a que el Partido Popular haya ganado las elecciones europeas y se haya mantenido como el primer partido más votado, ha sufrido un revés. No porque los demás estén peor, tú tienes que consolarte con que tú estés bien. Entonces, partiendo de esta base, de una reflexión de esos resultados, de cómo recuperar al votante perdido en estas europeas, cómo pues aportar nuevas medidas, es decir, teniendo en cuenta pues que la crisis es dura, que estás en una situación de gobierno, que a lo mejor no puedes hacer todo lo que te gustaría hacer o todo lo que tu programa te permitiría hacer. El objetivo, como no, del Partido Popular es revalidar la mayoría, tanto la Generalitat como los diferentes ayuntamientos, en las tres capitales de provincia, en las diputaciones y en los ayuntamientos donde gobernamos ahora o no gobernamos. Actualmente estaremos en el 60-70% de ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, la inmensa mayoría de ellos con mayoría absoluta, porque como mucha gente sabe, el Partido Popular o gobierna con mayoría absoluta o no gobierna pues por los pactos que a veces se producen por otras formaciones políticas. Entonces, sabemos que la tarea es difícil por el desgaste que suponen 20 años de gobierno, por ejemplo, la Generalitat, pero vamos a trabajar este año muy duro, vamos a dejarnos la piel para intentar revalidar esa mayoría en las Cortes, en la Generalitat y en los ayuntamientos, porque sabemos que si no hacemos ese trabajo o no damos ese paso, la alternativa a nosotros, lo que hay enfrente, a día de hoy es un caos de partidos. Entonces, no es una cuestión ya yo creo que de propia del partido, de orgullo del partido de mantener su situación electoral, sino también de mantener la propia instabilidad en las instituciones. No sabríamos qué pasaría en un hipotético caso de
de que no gobernase el Partido Popular, ¿qué podría gobernar? Cristina. Pues, en primer lugar, Vox tiene que atender a una realidad, casi realidad política, muy preocupante y muy cercana, que se va a cumplir, o que intentaremos que se cumpla en las próximas elecciones autonómicas, que son las de un dominio de gobierno del tripartito y la realidad de Valencia convertida en caballo de Troya del pancatalanismo, al que ha rendido el Partido Popular con su continuo colaboracionismo a través de los pactos desde el año 95, en el que el señor González Pons, que se erige como orgulloso valenciano, pactó la Academia Valenciana de la Lengua con Jordi Pujol, y desde ahí a esta parte nosotros no somos más que el futuro proyecto, el futuro ingrediente del separatismo catalán en su proyecto totalmente histérico de los països catalans. Intentaremos evitar esta situación. Cristina. Alicia. Sí. Como Unión Progreso y Democracia, nosotros hemos obtenido, creemos, unos buenos resultados electorales en estas elecciones europeas. Eso sabiendo muy bien que no tiene nada que ver, porque evidentemente el índice de participación es diferente, puede ser un 30% inferior en el caso de las elecciones europeas frente a unas autonómicas o municipales. Sí que tenemos muy claro que no queremos engañar a los ciudadanos y nos presentaremos en aquellas localidades en las que podamos dar respuesta de una manera eficaz y sensata a lo que creemos que los ciudadanos nos demandan, que lejos de otras cuestiones, hoy en día la mayor preocupación, y así lo informa el CIS, es el problema de la corrupción. Aquí, por desgracia, la Comunidad Valenciana, y aunque al representante del Partido Popular le pueda parecer que el único partido que nos va a salvar es el Partido Popular, por desgracia la corrupción en la Comunidad Valenciana está muy arraigada. No pasa un día en la prensa sin que salgan noticias últimamente, ya parece hasta que incluso la sombra está sobre el presidente de las Cortes Valencianas, para nuestra desgracia. Y bueno, como te digo, creemos que lo que hace falta hoy en día es la regeneración democrática, mayor transparencia, que se acabe ya con la opacidad que hay en estas instituciones, y nosotros nos presentaremos donde creamos y donde sepamos de manera cierta que vamos a poder dar respuesta a las necesidades que demanda hoy en día la población, en definitiva. Muy bien. José Enrique. Bueno, pues Ciutadans, com bé sabeu, han sigut les primeres eleccions que s'han presentat d'una forma seriosa a lo que ha sigut la Comunitat Valenciana. El resultat creiem que ha sigut bo. 51.000 vots, 51.000 valencians, siguin d'Alacant o de Castelló o de la pròpia província de València, és que han recolzat les nostres propostes. Jo crec que ha sigut una aportació important per a que en aquests moments tinguem 12 eurodiputats i una tercera que se mos queda en portes, que era la valenciana Carolina Punset, regidora d'Altea. I bueno, estem com els altres partits en aquests moments valorant els resultats que han tingut, valorant les possibilitats que tenim, i creguem que de partida estem ben preparats per a poder assumir i presentar-nos a les eleccions autonòmiques, però jo crec que tenim encara aquest estiu per davant per a veure la consolidació del partit quina és, veure la representació del partit no sols en el que és la comunitat sinó en els propis municipis, perquè oblidem que són unes eleccions, com els estàvem comentant, que són municipals i autonòmiques, i és de veres que n'hi ha que veure la consolidació que tens en el que és el teixit local i en el que és la representació en els pobles. Però la nostra idea sí que és estar ahí, el donar les respostes als valencians i donar les respostes als nostres veïns que necessiten. I jo m'agarro les paraules que ha dit la companya de Vox, a partir del Partit Popular hay luz. A partir del Partido Popular, de UPyD. A partir del Partido Popular yo creo que hay luz. No todo acaba en el Partido Popular. No creo que todo acaba en el Partido Popular. Los valencianos hemos tenido, por experiencia, como bien decíamos, un largo periodo de gobierno del Partido Popular, y yo creo que hay otras formaciones, que aquí estamos sentadas, otras formaciones que podemos representar muy bien los intereses de los valencianos, del valencianismo y de la ciudadanía. Entonces, el apropiarse uno de que su partido nada, yo creo que hay más luces, y yo creo que en eso es donde vamos a estar todo el mundo trabajando para que las próximas elecciones pues vean que hay un abanico posible, aparte de ese tripartito que nos están metiendo por los ojos, que tengo clarísimo que no va a ser lo mejor
no va a ser o no sería, porque nunca, como digo en el meu poble, no vengues la pell del bo viu antes de casarlo. Entonces yo creo que ya estamos dando por asumido que el tripartito nos puede gobernar, pero yo creo que no sería la mejor solución, especialmente para nuestra identidad y para los valencianos como pueblo. Ferran? Jo, en un principi de la primera ronda que han fet m'ha sorprès moltíssim, en aquest cas Cristina Seguí, de que en la seva intervenció han posat davant de tot el valencianisme, ha parlat de la creació de l'Acadèmia de la Llengua Valenciana, ha parlat de la defensa dels interessos, senyors d'identitat, culturals, tradicionals, que el PP no ha sigut capaç de fer-ho. Primera, per el que tu has dit, d'aquest pacte que van fer en Pujol i en Aznar, recordem Aznar i Pujol, i després en que li sapia molt mal a Enrique Martínez, que no crec que tinga defensa, a l'hora de reconèixer que en l'Ajuntament de Castelló, que governava el senyor Zaplana, que és el president, el senyor Fabra, és que mira, encara estic jo, com aquí m'ho va fer tant de mal, el tinc encara en el cap, el senyor Fabra, que és l'actual president de la Generalitat, com l'alcalde actual, posen en Castelló la quatribarrada sense ningú rubor, en les festes, en el que és l'entaulellat tot ple, va una quatribarra sencera, en el màstil també, moltíssims ajuntaments governats per el PP tenen la quatribarrada, parlen de que és la bandera local, això és una excusa fàcil, per no dir d'altres temes del valencianisme, que solen parlar ells, i que la financiació també és valencianisme. Resulta que les escoles, les trobades de les escoles és valencianisme i s'estan donant en ajuntaments del PP. El PP té un problema, crec actualment, Enrique, i és que en el seu dia va fagocitar a Unió Valenciana i se va quedar sense apoyos. Jo no sé si els tres partits que hi ha així en un moment donat apoyarien el PP per a la Generalitat o per a un ajuntament, no ho sé, però és que no en té, el tripartito se posen d'acord, són tres que coincidiran o no coincidiran, que no van a coincidir, és que ahí això dura menos, com diria aquell, un amic meu, i si me dura a mi menos que un berenar, pues lo mateix, perquè si en Catalunya no ha tingut resultat i ahí se donaven les circumstàncies per a que pogueren governar en certa holgura o en certa tranquil·litat, no ho van a fer així. És que si no va donar resultat, però me referís jo que el PP s'ha quedat a soles i en un moment donat, el que tu dius, o té la majoria en un puesto o no va a governar, perquè no se pot no pot pactar en ningú, és que no pot, no té forces. Repeteix, no sé si les que estan així pactarien en un moment donat. Pues això, per una banda, m'agrada moltíssim la teva intervenció, la teua, en clau valencianista, te ho estic explicant el que passa, que és un fals valencianisme, perquè s'ha intentat vendre algo que després en realitat no ha sigut, no s'ha de fer les coses com caldria defendre. I respecte, estic parlant d'una primera ronda a nivell valencianista, respecte a Alicia Andújar, mal anem en UPyD, és que me costa un poquet també les sigles, en Unió, és Unió Democràtica, no? Pues, Unió Progrés i Democràcia. Unió de Progrés i Democràtica. No, bueno, de pues, Progrés no, Unió Progrés i Democràcia. Unió Progrés i Democràcia. Pues Unió Progrés, per dir així, per no allargar-ho tant, mal anem quan resulta que en els mítings que feren així en València, eren de cara a les europees, i que és cert, la senyora, brillava per la seva ausència. Per tant, i si això és, diguem, pues, el sentiment valencianista que té este partit, que no col·loca ni la senyora en un míting que fa, mal anem també, de cara al meu ego particular i a lo que m'ha dit el poble, perquè, torno a repetir, són corretja de transmissió. I finalment, al senyor José Enrique Aguar, jo no sé si Ciutadans, quina és, diguem, quin espai polític ocupa, centrat, m'imagino, no? És un centre dreta, potser? No, centre progressista. Centre progressista. Com vostè va estar en el PSOE, no té res a veure. Alcalde de Benetús, bueno, no té res a veure, però vostè renega d'haver sigut del PSOE? No. Com diu, no té res a veure. Vostè ha sigut del PSOE. El PSOE també ha fet un valencianisme light 100%. Bé, és cert que no se va atrevir el senyor Lerma a lo que després se va atrevir el senyor Zaplana, això també pensem, però el valencianisme light per complet, perquè parla de País Valencià i de certes coses que no són reals, que el poble no les vol, que no és la realitat del poble, això és evident. I Ciutadans, jo crec que està molt centrat en Barcelona, que no és un partit independentista, i això me tranquil·litza, però clar, el que jo volia saber és si vostè ha evolucionat també valencianísticament respecte a quan estava en el PSOE. Bueno, ahora cada voy a responder yo primero, que me ha tocado a mí más lana.
En Castellón, el castellano que se utiliza es la bandera con franja verde. Yo he ido a Castellón muchas veces y la cuatribarrada, al menos desde el Partido Popular, no se promueve ni en Castellón ni en ningún ayuntamiento. Se ve. Pero no la promovemos nosotros. ¿No? No se nos ha ocurrido nunca en un ayuntamiento poner la cuatribarrada. Y el que la posa, ¿qué la posa? ¿Un bedel? No, pero nosotros en ayuntamiento, en Castellón, yo siempre he ido, a la Magdalena, por ejemplo, siempre llevan la cinta verde y siempre llevan el color verde las banderas. Pero no utilizan... No estoy hablando del mástil, ¿eh? No, yo de la bandera también. De la que está sí, de la bandera. ¿eh? Es decir, si en un momento alguien ha puesto un cadafal con una cuatribarrada, no creo que haya sido idea del ayuntamiento. Es decir, en el sentido de la bandera... ¿Y ni han ayuntamiento del PP en Castelló o en Alacant que tienen la cuatribarrada o no? No, precisamente en el tema de la bandera... Hi ha uns quants municipis que tenen la bandera en el escut local, ojo, sí. El escudo local no es... Claro, es que es el escut local, es la excusa para posar la cuatribarrada. Yo creo, desde el Partido Popular, yo creo que el tema de la bandera es una cosa que a mí nunca me han achacado muchas veces que otros asuntos, pero el tema de la bandera. Y luego, por terminar rápido, que tampoco quiero extenderme, las trovadas, el PP no financia trovadas, los ayuntamientos me refiero. No, lo que a ti te dan... pero ahora te explico. Lo que tú no puedes hacer es negar a Escola Valenciana que te solicite un espacio público y cedérselo no puedes cedérselo porque no puedes negarte a cederlo, como tampoco puedes negar a tener aquí una manifestación. Y donarle subvención, tampoco te puedes negar a donarle subvención. Es que nosotros no les pagamos, nosotros le cedemos el espacio porque estás obligado a hacer un espacio público, pero nosotros no vamos y les damos dinero. Eso nunca, el Ayuntamiento de Valencia no ha dado ni un duro a Escola Valenciana. No dic que l'Ajuntament de València, la Generalitat tampoco. No li donen ni un duro a Escola Valenciana? No. Ni un duro? Quan t'està negant a esta gent a Plataforma Valencianista que monte una fira del valencianisme? Quien ha financiado alguna vez o ha dado una subvención a Escola Valenciana a través de algún tipo de programa ha sido la Academia Valenciana de la Lengua. Eso sí, pero la Generalitat como gobierno no da dinero a Escola Valenciana y no son los ayuntamientos. Eso es otro tema que podemos debatir sobre la idoneidad o no, que yo no estoy a favor de la Academia Valenciana de la Lengua y soy de los que dentro del partido pide una reforma de la misma. Pero el PP como gobierno, lo que quiero explicar, y los ayuntamientos como gobierno no dan dinero ni promueven Escola Valenciana porque sabemos perfectamente lo que hay en Escola Valenciana. Ha començat fort, Ferran, no? Però has de poder les carregades, no sé què ha passat. Has entrat per la porta. Parle en nom del poble, res més. Bueno, Cristina, mira, yo creo que por encima de discusiones y de diferencias, aquí lo que se impone es una realidad en la que el Partido Popular lleva más de una década de irrefutable hegemonía en la Comunidad Valenciana y que solamente ha llevado a esta realidad en la que el catalanismo ha eliminado absolutamente cualquier seña identitaria y cultural valenciana. Estamos hablando de 62 municipios en la Comunidad Valenciana en los que se utiliza la denominación de País Valenciano. Estamos hablando de 9 ayuntamientos del Partido Popular que sí contribuyen y sí que llevan a los chavales a las trovadas valencianas, como entre ellos está el Ayuntamiento de Valencia. Estamos hablando de 4 millones de euros sufragados por la Generalitat Valenciana a través del bolsillo del contribuyente. Es decir, los valencianos somos un 32% más joven que hace un año, sin embargo, sufragamos y sobrefinanciamos el pancatalanismo separatista. Yo no sé por qué la AUL de Pujol, pactada con el Partido Popular en el año 95, sigue pautando la normativa en los colegios y en los títulos del falso valenciano en lugar de l'Horat Penat y en lugar de la Real Academia de Lengua Valenciana. Esto de cultura, de cultura valenciana. Esto es a lo que nos ha llevado el Partido Popular. El señor González Pons hace muy poco tiempo decía que él iba a Europa no por saber hablar inglés, sino por saber hablar valenciano. Esto a mí me causa vergüenza como valenciana, ya no como miembro de Vox, como valenciana. Es decir, este señor es el que firmó en casa del catalanismo de Esquerra Republicana de Cataluña y de CiU el Pacto de Reus, que nos ha llevado a los valencianos a la desaparición absoluta de nuestra lengua, de nuestra cultura y nuestras señas identitarias. Alicia, responent a Ferran Gil. Sí, responent-li. Anem a veure, Ferran. Jo lamente que tu tot el problema que tingues en Unió, Progrés i Democràcia siga que les eleccions europees o en un míting, no sé si estàs parlant del míting de Rosa Díez, no estiguera la bandera valenciana. Estàvem parlant... És un detall que estem parlant... Anem a veure, estem parlant d'unes eleccions europees. Anem a veure.
d'un país, Espanya, una circunscripció nacional que se presenta a unes eleccions europees. Nosaltres sí que tenim la bandera de València en les eleccions autonòmiques i municipals. Faltaria més, si no poseu l'extremenya. Podríem posar l'extremenya. Més o menys, perquè així, escolta'm una cosa, així cadascú té unes idees i jo respecte les de cadascú. Vull dir, en les autonòmiques i en les municipals nosaltres tenim la bandera. Ara, de cara a unes eleccions europees, de fet ho parlàrem, i no ens pareixia el més adequat tindre una bandera, però és una opinió nostra. Pues el que anar al míting, molta gent que anar se dona compte, és un detall. Jo he dit un detall. Jo ja t'ho com igual, un altre detall, perdona, és que m'ho ha comentat la gent, jo no ho conec perquè jo no ha vist ningú míting de Toni Cantó ni l'ha sentit parlar. Molta gent m'ha dit a mi, si Toni Cantó té que defendre els interessos valencians, preferís votar al professor de la meva escola. Però i això per què m'ho dius ara? El que ha dit en el carrer. És que anem a veure, si se centrem i s'aclarim en el que tenim. Si tu me parles de la bandera, jo te responc la bandera. I ara tu, com a contestació de bandera, me traus a Toni Cantó, pues Toni Cantó te puc dir que està defendent els interessos dels valencians molt bé en el Congrés, com a diputat nacional que és. N'hi haurà gent que li parega millor o pitjor, però això és com tots els líders polítics. Anem a veure, jo puc admirar a un líder d'esquerra o de dreta en independència de les seues idees perquè me parega que siga un bon polític i que defenga bé els interessos d'on siguen. Toni Cantó, n'hi ha gent que li agrada i n'hi ha gent que no li agrada, però en fi, me pareix molt bé que siga la teva opinió i que me l'expressi. No, la meva, la que heu dit de Pere, ja t'he dit que jo ahí no l'he dit, però després podíem parlar entonces de, a mi m'agradaria saber, perquè no he vist el programa electoral que té el teu partit, el programa electoral del teu partit en referència a les identitats valencianistes i a lo que representa la cultura i la tradició valenciana, a veure quantes fulles li dedica i què és el que pensa del problema de l'Acadèmia de la Llengua Valenciana, etc. Si és que ho porta, que no ho sé. Si vols continuem en la tertúlia i si no, ja arribarem a aquest punt, si te pareix. No arribaré perquè no dona la testa, però bueno, no, n'hi ha 2 hores, no? Crec que és llarga. Bueno, a veure, 2 coses per deixar-t'ho clar. Jo no tinc que evolucionar perquè jo estic on estava, o sigui, jo quan era alcalde del meu poble vaig ficar al carrer del País Valencià, vaig ficar una quatribarra en ningú carrer i sempre me vaig preocupar de fomentar lo que jo entenia que era lo meu, ¿vale? Entonces fa 8 anys que jo ja no estic, 7 que no estic en el Partit Socialista i entonces vol dir que això, si jo me n'anés és perquè se quedaren en un lloc i jo pensava que no era el meu lloc i me'n vaig anar. A partir de ahí, pues aclarir-te que bueno, per lo que preguntaves d'ideologia, Ciutadans és un partit que en la nostra ideologia, en el que és els estatuts, diu que és un partit social liberal, per això estem dins del grup liberal en Europa, junt als companys de Ciutadans, que també estan, altres estan en el socia, d'UPyD i després també som un partit que se nutrís de lo que diríem una política socialdemocràtica, i això ho diu els estatuts, que es nutrís del liberalisme progressista i del socialisme democràtic. Som un partit que intentem que el tema social prime sobre tot, perquè pensem que la ciutadania, a banda dels problemes identitaris, que moltes vegades es fem nostres, però els problemes identitaris no ens donen a menjar, ens donen satisfacció com a poble, però no ens donen a menjar ni ens resolen els problemes que tenim en el carrer. Pensem que per damunt d'aquestes coses estan els problemes de l'educació, de la sanitat i el que està patint la gent tots els dies. Jo sempre dic, perdona, que el trípode, un taburet són 3 pates que es manté i no se cau. Si no, però això t'he dit que sanitat, educació i servicis socials. Això és bàsic. Però a mi que no me discutis que ningú que és mon pare, que ho tinc molt clar. No, claríssim, per això t'estic dient que el tema d'identitat com a poble és una part important, però d'això no es menja. El que es menja i els problemes que tenen la ciutadania en el carrer en aquests moments són altres. I te quedes a gust com a dignitat de terra, de poble, de cultura teua. Però avui en dia la ciutadania, i s'ha demostrat en aquestes últimes eleccions, que ha hagut una candidatura composada per 3 o 4 partits dels que diuen valencianistes, que viuen 100% per la identitat, i la ciutadania en tota la comunitat valenciana sols s'ha votat, crec que han sigut 10.000 persones. A Ciutadans s'han votat 51.000, a UPyD 150.000 en la comunitat valenciana. Vol dir que la gent té altres preocupacions a banda de no oblidar el que és seu, però n'hi ha que també posar en la balança en aquests moments les necessitats que té la ciutadania. Que per cert, amics, efectivament el poble ha castigat el bipartidisme en aquestes últimes eleccions europees, però s'està agotant el bipartidisme PP-PSOE. Bueno, Quique. Me toca a mí por alusiones.
Es cierto que la ha castigado. Yo he dicho, yo cuando he empezado mi intervención he dicho que hay que tomar nota y que no hay que estar contentos con los resultados. ¿El bipartidismo se está agotando? Yo creo que no, pero por una simple cuestión de social. Es decir, no tienen que haber siempre partidos mayoritarios que aseguren una cierta gobernabilidad. Si no, esto se podría convertir en Italia o en Grecia, donde la gobernabilidad es prácticamente imposible, o en Bélgica o en sitios de estos. Es decir, no me parece mal que entren nuevas formaciones, y me parece perfecto que al arco parlamentario... No, yo no estoy discutiendo que entren nuevos partidos pequeños o entren nuevas formaciones como las que están en esta mesa y den su punto de vista. Pero yo creo, y esa es mi opinión personal, que siempre debe haber un juego de grandes partidos, luego pues apoyar también por pequeños partidos con pactos puntuales o lo que sea de gobierno o algo, pero siempre tiene que haber una estabilidad que te aporta un partido grande. No creo que se está agotando. Yo creo que es cierto que han dado un toque de atención al bipartidismo, que el bipartidismo o toma nota o en las siguientes elecciones, pues yo hablo por mí. A mí el Partido Socialista haga lo que le dé la gana, que nombre los líderes que le dé la gana y haga lo que quiera, pero yo por parte del PP espero que el PP pues sea capaz de transmitir pues ideas de regeneración, ya sea eliminar aforamiento, ya sea reformar la ley electoral, ya sea programas pues de bajada de impuestos, es decir, que sea consciente de los problemas de los ciudadanos y sepa mantenerse como una opción mayoritaria. Lo que he dicho antes al principio, yo no creo que el PP sea la luz o que después del PP no hay nada, como se ha dicho en esta mesa. Pero es que aritméticamente sí que es cierto que la estabilidad de un gobierno te la aporta un gran partido. No una coalición ya sea de tripartitos o tetrapartitos, era, por ejemplo, entras en las Cortes Podemos o otras formaciones políticas. Entonces es una cuestión, yo creo incluso de propia supervivencia o estabilidad del sistema, ¿no? Que hayan dos grandes partidos. Quique, ¿y votar a los partidos minoritarios es tirar el voto al FEM? ¿Es tirar el voto a la basura? Yo creo que votar nunca es tirar el voto. Yo soy de los que soy muy partidario de que cuando la gente dice que no va a ir a votar, decirle, tú ves que, por ejemplo, estas europeas creo que habían 30 opciones electorales y quien diga que no tiene ninguna que coincida con su forma de pensar, yo creo que es porque no ha ido a informarse o a ver, aunque sea votar a escaños en blanco, que existe también, pero al menos ir a ejercer tu derecho. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Yo no creo que sea desperdiciar el voto votar a un partido minoritario, pero yo también reclamo el voto, pues no útil, pero vamos, el voto también a las formaciones mayoritarias por estabilidad del sistema, porque los gobiernos estables se forman a veces con partidos grandes, no con grandes coaliciones, que siempre han habido coaliciones en España, vemos cómo han acabado. Y no en España, he puesto el ejemplo de Italia, donde no se lleva ningún entendimiento y cada año, 2 años cambia el primer ministro. En Grecia, otro tanto de lo mismo, ¿no? Que al final, cuando el voto se divide tanto en partidos de 10 o el 20% de votos, pues te puede dar el caso de que Le Pen te gane en Francia, o que Amanecer Dorado te saque un 10% de los votos. Cristina. Bueno, yo creo que... ¿Bipartidismo? El bipartidismo no tiene por qué ser necesariamente malo si los dos partidos que se van alternando en el poder lo hacen legítimamente cumpliendo sus programas y no convirtiéndolos en papel mojado, ¿no? Estamos hablando... Yo creo que no podemos separar en ningún caso lo moral y lo ético de lo económico, ya que un país que ha renunciado a lo moral y a lo ético y a defender sus señas de identidad ha renunciado también a lo económico y ha puesto a un país de rodillas y no va a ser capaz de levantarse para ser artífice de nada más, de ninguna política económica ni a cualquier otro nivel. Y con respecto a lo que decías de la efectividad de ese voto útil, yo creo que el término voto útil utilizado por cualquier partido político es un chantaje. Es decir, el voto útil entre el Partido Popular y el Partido Socialista nos ha llevado a lo que nos ha llevado. En el caso de Valencia, ya lo he explicado muy bien antes, a una pérdida absoluta de su propia cultura y su propia identidad, a ser una comunidad totalmente arrasada por la corrupción, a ser una de las comunidades más pobres ahora mismo de todas. Y desde luego, por supuesto que un partido pequeño tiene que ser pequeño antes de ser grande, ¿no? Es decir, fíjate dónde estamos. ¿Qué es el voto útil? Es decir, ¿hasta dónde nos ha llevado ese voto útil? Por supuesto, un partido pequeño nunca va a poder dejar de serlo, con la ley electoral actual, con unas listas cerradas y bloqueadas. Y desde luego con una manía de silenciar mediáticamente a un partido
que es rival político, según ellos, me parece que eso es poco ético, ¿no? Están más preocupados en darle coto y en darle pábulo a partidos de extrema izquierda y peligrosos, como son el partido de Podemos, que a darnos a los demás nuestra cuota mediática normal para poder explicar nuestro programa, ¿no? Alicia. Sí, pues yo a la vista de los resultados de estas elecciones y sin perder de vista, como he dicho al principio, el amplio margen de abstención, que no lo hay posteriormente en autonómicas y municipales, yo creo que los españoles sí que se han dado cuenta de que el bipartidismo hoy en día no nos favorece. O sea, no nos favorece y no nos interesa. A mí me sorprende también cuando oigo hablar de los partidos como el Partido Popular o Partido Socialista que plantean el bipartidismo como la solución a todos los males. Lamentablemente, yo creo que la situación que tiene hoy España viene provocada por ese bipartidismo que ha imperado en los últimos años. La Constitución habla de pluralismo. Yo no sé, si tan a disgusto estáis, modificar la Constitución, lo dejáis... Claro, yo creo que los partidos... los partidos, los pequeños partidos, como así se les llama, yo creo que son necesarios para la pureza democrática. Hay que recordar a los grandes partidos que el hecho de que dominen, que apliquen la política del rodillo de la manera como la aplican, redunda en que, por ejemplo, hoy en día el Consejo General del Poder Judicial no sea independiente, esté formado por distintos magistrados que son colocados por los partidos. Y en definitiva esto es el pez que se muerde la cola. O sea, no salimos. ¿Por qué? Porque luego viene el problema del aforamiento. ¿Qué pasa? Que el Partido Popular ahora se nos ha echado al ruedo con que parece ser que Rajoy quiere limitar el aforamiento cuando la semana pasada está proponiendo que se amplíe el número de aforados. Como no teníamos bastante con 10.000, resulta que tenemos que tener más aforados todavía en España. En el resto de países de la Unión Europea el aforamiento es muy limitado. En Francia apenas lo tiene el presidente de la República, pero el ministros. En Gran Bretaña prácticamente no existe, no hay aforado. En Alemania tampoco, y aquí tenemos 10.000. Es lamentable que el señor Rajoy lance ahora como idea de regeneración, cuando nosotros desde Unión Progreso y Democracia lo hemos planteado ya en el Congreso y se ha rechazado, que entiende que quizá deba limitarse el aforamiento. Pues bueno, me parece que llega un poco tarde. ¿Y llega por qué? Porque se han dado cuenta, efectivamente, que están perdiendo el carro, que el bipartidismo ya no es lo que interesa a los españoles, que los españoles se han dado cuenta de que es necesario regenerar la democracia y tomar medidas drásticas, tomar medidas como pueda ser, pues impedir que vayan imputados en las listas, o desde luego modificar la ley electoral, porque es indudable que la ley electoral tal cual está dispuesta hoy en día, ya no solo a nivel nacional sino a nivel de elecciones autonómicas, es evidente que favorece la permanencia de ese bipartidismo. No están dispuestos a modificarla. A nosotros, a UPyD, ya nos lo han demostrado en Asturias, y por tanto yo creo que todo lo que digan ahora son vagos intentos de seguir manteniendo la situación de poder. José Enrique. Bueno, yo pienso que el bipartidismo no es que se ha agotado. El bipartidismo, lo que pasa es que lo han agotado los dos grandes partidos ellos mismos. Tenemos 30 años de democracia, 30 años de alternancia entre el Partido Popular y el Partido Socialista, donde el Partido Popular con una mano ha hecho una cosa y ha tapado al otro, y luego cuando ha entrado al otro le ha tapado a él. Al final, si nos vamos a ver las grandes decisiones que se han hecho en estos 30 años, han decidido lo mismo, y en los grandes proyectos han estado de acuerdo al 100% siempre. Entonces yo creo que ellos han agotado el tiempo, han agotado la paciencia de los ciudadanos, y la gente ha dicho, en el caso de Valencia, que está Esparlantú, la gente ha dicho, es que nos están proponiendo una cosa que hacen lo contrario de lo que nos han propuesto. Al final no hay ideología, al final es una subsistencia de los dos grandes partidos. Entonces, pues yo creo que no ha agotado han sido ellos, y los ciudadanos en estos momentos tienen la gran posibilidad de dar un cambio a la política de este país. Yo creo que no hay que tener nunca miedo a que aparezcan nuevas formaciones. Como decía la compañera de Vox, tiene miedo el Partido Popular de que puedan escuchar su mensaje, otros partidos tienen miedo de que se nos escuche a nosotros. Yo creo que en definitiva los ciudadanos ya han escuchado el mensaje del PP y del PSOE demasiado tiempo, y hay otras puertas, hay otras posibilidades, hay otras formas de gobernar
que son mucho más frescas, como estábamos comentando. Hay que hacer una reforma en estos momentos ya de la ley electoral, hay que hacer reformas importantes en este país, que los que se han quedado aquilosados y crearon esta Constitución a su justo y medida espacio para que ellos pudieran seguir subsistiendo, no la van a cambiar, y en estos momentos hacen falta cambios drásticos y necesarios para este país, que los dos grandes partidos no lo van a hacer, y que yo creo que desde otras fuerzas puede llegarse a un consenso para hacer una regeneración que le hace falta a España. Lo que ha quedat clar, llavors, és que el votar partits minoritaris també, pues, no es tirar el vot al FEM, en este caso, al revés. Yo creo que es al revés. El voto útil hoy día yo creo que es el que permite regenerar la democracia. Correcte. Jo crec que No, i a banda, m'alegre que Quique hagi dit el que no digui el seu partit en el seu moment, clar. És que ho van dir ministres de que votar partits minoritaris será... No, yo he defendido aquí que tiene que haber mayorías fuertes. Yo no he dicho, por ejemplo, como ha dicho la compañera de UPyD, que sea malo el pluralismo. He dicho en cualquier momento, cuando he hablado, que bienvenidas sean las fuerzas nuevas al sistema electoral, y las fuerzas que obtengan representación, como ha pasado con Ciutadans y con UPyD. Vox no ha tenido representación, pero vamos, o Podemos, bienvenidas sean, y bienvenido sea que se escuche su mensaje. Lo que yo sí que defiendo es un bipartismo que cambie, y encima la prueba está en que, ahora que se habla aquí fatal y del bipartidismo, mirar a nuestro alrededor y las democracias de alrededor nuestro, cuáles son las que tienen bipartismo y cuál es su estabilidad, y cuáles son las que no tienen y cuál es su estabilidad. Es decir, dicen, es que lleva 30 años gobernando el PP y el PSOE, en Estados Unidos llevan 100 años, es que en el Reino Unido llevan 100 o 200 años de democracia, y el sistema es así. Con juegos de partidos, porque también, por ejemplo, en el Reino Unido está el Partido Liberal, en Francia, que también un bipartismo, podemos decir, está también el Partido de Le Pen. Es decir, que el sistema luego puede ir cambiando con nuevas fuerzas, pero siempre tiene que haber unos partidos mayoritarios, por lógica. Si no, te vas al caso de Italia o de Grecia, donde la atomización del voto lleva al desgobierno total. Es decir, el bipartidismo yo defiendo que es bueno, pero cambiándolo. Yo soy el primero que he dicho aquí que el Partido Popular tiene que asumir reformas. Me ha hecho gracia que la chica UPyD me diga, disculpa, no me gusta, que parece que le haga gracia que Rajoy proponga ahora el aforamiento. Bueno, pues si no las proponemos mal, como has dicho que votábamos en contra, si ahora las proponemos también mal, hombre, ¿no? Es decir, si lo acabáis lo acabáis de ampliar. Hemos ampliado a una persona, al rey. 4. De todas formas, cuando se habla de los 10.000 aforados, la gente tiene que saber que 7.000 de ellos son jueces, políticos aforados hay 2.000. Y nosotros, por ejemplo, la Comunidad Valenciana ya hemos propuesto eliminar el aforamiento a los diputados autonómicos. O hemos propuesto, por ejemplo... ¿no? Lo habéis propuesto con la condición de que se reduzca el número de diputados. Claro. Sí. Que para eso necesitáis también una modificación del Estatuto de Autonomía. Claro. Necesitáis pactar con el PSOE, por lo menos. Sí, como menos con el PSOE. Pero una cosa así, una cosa así, Compromiso y Esquerra Unida, quisieran apoyarnos, bienvenidos sean, pero lo digo más difícil. La regeneración democrática no pasa por ningún tipo de condiciones. Si vosotros queréis eliminar los aforados, proponedlo, pero no lo sometáis a la condición de que se reduzca el número de diputados, alegando además falsamente que eso supondría un ahorro en el coste de las instituciones. O sea, cuando estamos continuamente viendo en prensa adjudicación de contratos, otro día, sin ir más lejos, 240.000 euros para mantener el jardín de la desaparecida Canal Nou. 240.000 euros. Es que pero aquí sí que estamos de acuerdo que el número de diputados, el número de diputados sí que mucha gente está pidiendo ya no solo aquí, también se ha aprobado en Galicia, se ha aprobado en Baleares, se está aprobando, creo, por ejemplo en Castilla-La Mancha han aprobado el Partido Popular eliminar el propio sueldo de los diputados. Es decir, cuando proponemos reducir diputados, ya no solo por el ahorro, es que los propios, encima, claro, es curioso porque UPyD, por ejemplo, o Vox son partidos que a nivel autonómico proponen la reducción precisamente de las instituciones. Los diputados, no reducir, pero sin afectar a la democracia. Si reduces los diputados y rebajas la barrera electoral, pues todavía podremos plantearnos si lo que se pretende es no entorpecer el acceso de los pequeños partidos a las instituciones. Pero si lo que me estás planteando es reducir el número de diputados sin modificar la barrera electoral, mira, eso tiene un nombre muy feo que yo no voy a reproducir aquí, pero eso es mantener el poder a toda costa, y eso ya te digo que tiene un nombre muy Nosotros feo. Hemos propuesto también una reforma de la ley electoral, que lo que pasa es que eso, como has dicho tú, tienen que aprobarlo los partidos que están en las Cortes.
Pero nosotros también hemos propuesto, junto a la reducción de diputados o el tema del aforamiento, la reforma de la ley electoral, ya sea mediante circunscripciones uninominales o mediante otro tipo de listas abiertas o algo, pero la propuesta del PP está encima de la mesa, de reforma también de la ley electoral, no solo reducción. Mira, antes has dicho que lo que garantiza o cohesiona la democracia en un país es el bipartidismo, o que hayan dos opciones fuertes y mayoritarias. Eso no puede ser en absoluto más incierto. Lo que cohesiona y lo que fortalece la democracia en un país es el cumplimiento de los programas electorales votados por la mayoría de ese país. En concreto, en el caso del Partido Popular, al cual, una mayoría aplastante se le echó, y una mayoría histórica se le echó en los brazos, literalmente, no ha cumplido ni uno de los puntos de su programa, ni uno. Algunos de ellos le ha echado la culpa en las condiciones económicas que se encontró, y para otros no necesitaban ni un euro de ese dinero. Estoy hablando de la politización, como bien ha dicho antes la compañera, del Consejo General del Poder Judicial, que se ha repartido con Izquierda Unida, Partido Socialista y los dos grandes partidos que deciden todo en este país, esos dos del todo y de la nada, que son Convergencia y Unión y PNV, que son los que pactan y pautan la agenda electoral y democrática, entre comillas, en este país. Eso con una mayoría absoluta histórica. No lo ha eliminado en absoluto. Tampoco ha acometido de una forma que garantice la defensa de la vida, tampoco lo ha hecho. Vemos que ha habido una propuesta de ley modificada constantemente y consensuada aparentemente después, no lo ha sido en absoluto tampoco. Yo lo que te digo es que, desde luego, lo que cohesiona a un país es el cumplimiento de un programa. Y al final es un contrato entre el gobernante y su votante. Yo me da una impressió, perdona, Àlex, sí, ara passem a la segona pregunta. L'audiència nostra és bàsicament valencianista. Si n'hi ha unes preguntes que van referides a lo que pensen estos partits sobre la nostra comunitat, que és el que ens pilla més de pròxim. Jo t'ho dic que unir les dos perquè són molt paregudes, però jo afegiria una tercera, i ho dic perquè m'agradaria saber l'opinió d'ells, i sobretot podria donar-li més arguments, en este cas a Alicia, que antes pareix que ha fet un ataque, que no és com a tal, al senyor actualment diputat per València, Toni Cantó, que no ha sigut aixina, però després te respondré quan respongues tu a les següents preguntes que te farà el senyor Àlex, i que jo afegiria una més, fer-les dos si vols, perquè poden respondre a la vegada, i la tercera que és igual. Val. Perfecte. Avui has vengut, te l'explique molt carregat, tranquil. Pero a todos, espera a mí. Reparto general. Administra, Ferran, ves administrant que tenim 2 hores. Has començat la macletà pel final. Però això són molt faller, home. Ahí estem. Però això són tan faller. Bueno, Quique, a veure, anem a respondre personalment i després com a part. Tu com a persona reconeixes la llengua valenciana com a independent des de la resta de l'Estat? Sí. Reconeixes la nacionalitat històrica valenciana? Sí. ¿El teu partit reconeix la llengua valenciana y la nacionalidad? Sí, y ahora explicar el tema de la UVL, pero sí, en los estatutos del partido y en las ponencias que hablamos en Congreso está reconocida la lengua valenciana, como independiente de cualquier otra lengua del Estado. Y después, y ahora explico antes de que me saquéis el tema, se pitorreja de vosotros porque perdón, están cobrant gràcies a ells, gràcies a vosaltres no, gràcies als ciutadans, però per una llei que ho fet vosaltres, o sigui, damunt és com si uno està en el treball i al jefe li fa una pedorreta, és lo mateix, i s'han bufat de tot i s'han burlat de tot, perquè ahí estan. Anem a pasar, es que si no nos quedemos sense temps. Cristina. Sí a todo. Sí a todo. Desde luego sí a todo. Vox lo reconoce. Pero un moment, es que el PP ho sé, però ella no, en Vox. Vox porta en el seu programa electoral, toca temes de València respectiu a això que t'estem preguntant. Yo te comento, aquí en Valencia mi condición para entrar en Vox no al revés, ha sido la de poder tener vía libre absolutamente no solamente en la defensa del valenciano, sino en pedir la derogación y el AO económico de la UVL y de la reivindicación de los Ratpenat y la Real Academia Cultural. I també el teu partit, com el dels altres tres, perquè el del PP ja ho sé, referent a esta, a este desfase que tenim sobre la financiació en la comunitat valenciana, els vostres partits estan d'acord en que la financiació és injusta respecte ha sido absolutamente irregular, eso está clarísimo.
y estemos a favor de cambiarla. Sí. Y de que recibiscan algo que nos impedisca tener ese déficit que en parte está provocado por la falta de ingresos. Nosotros estamos a favor de que todos los españoles sean absolutamente iguales y que no hayan garantías extras para los catalanes, para los vascos, por el hecho de que sus gobiernos en mayoría sean partidos nacionalistas. Todos somos absolutamente iguales. Y en eso está reconociendo que nosotros estén discriminados. Hasta ahora ha sido así. Vale. Alicia. Me parece muy bien. UPyD, bueno, personalmente, para ti el valenciano es una lengua. El valencià para mí es una lengua. Es una lengua y además yo creo que la postura... lo que yo puedo opinar en esta tertulia a nivel personal, yo creo que té poca trascendència. I el partit què pensa? Perquè el partit pensa que pues, lo que diu clarament la Constitució, anem a veure, el castellà és la llengua oficial de l'Estat, en el nostre Estatut d'Autonomia es diu, i així se diu també en la Constitució, que a més les autonomies, algunes d'elles tenen la seva llengua pròpia. En aquest cas el nostre estatut així ho diu, tenim el castellà i tenim el valencià, i a més nosaltres en UPyD som bilingüistes. Jo crec que ho estic demostrant. Jo encara no he sentit, sí que te sent defendre les idees del valencià, pero encara no te has sentido hablar en Valencia. Pues te lo digo enseguida. Sí, pero bueno. Yo no sé hablar valenciano por culpa de una educación absolutamente catalanizada. Yo creo que por la edad no hablaban del siglo de oro, sino de Pompeu Fabra. Yo creo que siempre lo he dicho. Ya, pero yo es que parlava el valencià en ma casa y a més he après el de l'escola. No es obligatorio para defenderlo legítimamente. En absolut, pero yo ho defenc i el parle. Vull dir, som un partit muchísimo, de verdad. Sí, no, yo el día que te senta a parlar en valencià diré, mira, realment s'ho creu. ¿Por qué tengo que saber hablar valenciano? No, perquè jo crec que per a defendre una qüestió com tu l'estàs fent així a capa i espada, n'hi ha que parlar-lo també. No sé, pels valencianistes, jo no sé el que opinarà Ferran. La qüestió, el que estava dient, UPyD és un partit que defèn el bilingüisme i per tant pues jo crec que queda clara la postura. En quant a la nacionalitat, això és una qüestió que jo crec que pertany un poquet a la part interior de cadascú. Nosaltres concebim una idea de l'Estat com a garant de llibertats i de drets, i parlar ja de nacionalitat és entrar en un àmbit individual que jo crec que no és qüestió que tinga que afrontar un partit polític. Esa és l'opinió del meu partit. I quina era la tercera? La tercera, la financiació. La financiació en UPyD, molt paregut a el que ha comentat Cristina, evidentment, avui en dia tenim que dir que la financiació que té la Comunitat Valenciana és una financiació que no és la que li correspon. Li correspondria, evidentment, més financiació, però nosaltres estem reclamant que la financiació siga la mateixa per a tots els ciutadans espanyols. Jo no vull que un valencià tinga més financiació ni tinga millors condicions que un andalús o que un gallec. El que sí que estem lluitant, i ho portem en el programa d'una manera molt clara, és perquè ja és hora d'abolir els privilegis que tenen el País Basc i en Navarra. I demanem pressupost, i a dia d'avui afirmem que la financiació que té la Comunitat Valenciana no és la que li correspon. Vale, i ara la pregunta directa. Toni Cantó, quan de temps porta en el Congrés representant-vos? Representant a València com a diputat. Quant de temps? Pues la legislatura, no? Sí, o sigui, 3 anys. Sí. En 3 anys, quantes propostes ha fet en el Congrés a favor de València? Que quantes propostes? Sí. Proposicions de llei? A favor de València, o sigui... quantes ha fet en contra? Que foren... No, home... No, que le vas en contra, no, o sea, te pregunte, y sirvo Ferran, sí que no, vas en contra te pregunte, te pregunte, yo lo que te digo es que o sea, la defensa Toni Cantó ha sigut triat com a diputat per la circunscripció de València. A veure si és que resulta que és igual que un cunero que vais a cabo del paracaídas o un paracaídas. No, del paracaídas no, que l'han votat. Però bé, i no sap de què va? L'han votat. Ja ho sé, és que cabo del paracaídas també es voten, També es voten? Sí, ja. Perquè és que t'hi s'ha caure un partit, pam, va a un caos. Ahí, pues a defendre aquesta terra i no sap de què va. Toni Cantó és valencià. Jo t'he preguntat quantes propostes ha fet en el Congrés que foren favorables a
a una moció favorable a la Comunitat Valenciana. Anem a veure, jo te dic i torne a dir... Sí. Quantes en contra, no? Pues bueno. No, que quantes en contra... No, quantes en contra no, que lo que tenim molt clar, en UPyD, no, i li responc, lo que tenim molt clar en UPyD és que volem la igualtat per a tots els ciutadans d'Espanya. No volem que uno per ser d'ací o per ser d'allà tinga millor cara. A tu t'has clavat avui en Toni Cantó, jo no sé per què, a tu t'ha pegat per Toni Cantó. Toni Cantó, te dic, Toni Cantó està reunint-se contínuament, no, és que si me pregunta tindré que contestar-li, no? Toni Cantó, molt bé, no mata, has començat tu en el tema de la bandera, anem a veure, a més, si estem en un debat de lo que se trata és de que jo parli i que tu també parles. Efectivament, Toni Cantó, quan ve així a la Comunitat Valenciana, se reuneix i coneix perfectament els problemes de les associacions que li transmiteixen... Sí, no fas que aquesta cara. Jo ho sé, perquè ho estic vivint. Després no ho trasllada. Això ho dius tu, que no ho trasllada. Està contínuament fent proposicions no de llei i preguntes en el Congrés dels Diputats. Sobre València. Sobre València? Pues sí, sobre València, sí. Bueno, ja te diré després. Si vols, després te passaré una relació, Ferran, te passaré una relació. I tu me passes una de coses que ha dit en contra. També la vull, que... També la vull. És que si haguera dit una només en contra... També la vull. En una només en contra. Escolta, però saps el que passa? Saps el millor de tot? Que encara no me l'has dit. Encara no me l'has dit. La que ha fet en contra. Però jo, xic, no la faci. És que no la deu de fer. Dísmela. És que no la deu de fer. Però, és que m'està fent una pregunta que és una pregunta... Me gustaría contestar muy brevemente, por alusiones a una afirmación o a una especie de ataque que has hecho, y es el típico ataque que yo me encuentro en redes sociales por parte de los nacionalistas catalanes cuando me dicen a mí que si quiero defender el valenciano, que lo hable. Es decir, mi padre es valenciano parlante, yo desgraciadamente no lo soy porque en las escuelas siempre se me ha enseñado catalán y yo siempre lo he reconocido, pero yo no sé qué tiene que ver eso para defender legítimamente como valenciana una lengua que es la mía y que es la valenciana. José Enrique. Jo m'he perdut entre Toni Cantó... Bueno, gràcies. Jo no sé. Digues. Sí, efectivament. Bueno, reconeixes la... Ara recopilé. Sí. Vale, pues bueno. A nivell personal jo parlo valencià sempre. No crec que com dia Alicia siga més mèrit o no parlar-lo. Cada un s'han criat on s'han criat i a vegades l'han de pres en l'escola, els meus fills l'han de pres en l'escola, jo l'han de pres en el carrer jugant amb els amics perquè soc de poble. Potser no ha viscut a València i a València ciutat és més complicat. Però bueno, jo parlo valencià i entenc que la nostra llengua, i no entenc per què ho diga l'Estatut d'Autonomia, que en l'article 6è del Estatut d'Autonomia diu la llengua que parlen els valencians i la llengua pròpia de los valencianos i de su comunitat és el valenciano. És perquè l'Estatut ho diu i perquè, aunque no ho digui l'Estatut, jo parlo valencià i entenc que parlo valencià, clarament. Parles valencià? Correcte. Però és una llengua? És una llengua. Pues això no és, jo penso que no és qüestió de decidir-ho els polítics. Els polítics tenim altres faenes que decidir. I l'Estatut... No. Si te pregunto jo per lo que anava a preguntar, si te pareix que la mateixa, tu penses en la unitat de la llengua, jo soc més directe que Àlex. Anem a veure. Jo no soc tan... Tenim una Acadèmia Valenciana de la Llengua que varen elegir els representants dels valencians en una gran majoria, i en ella és la que diu que és la institució normativa i és la institució que és la normativa de l'idioma valencià. I a banda tenim filòlegs que per això estudien i entenc que saben més que nosaltres. Que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua en aquests moments siga un coladero i un col·locador de gent que no té res a veure en cultura, ni en la llengua, ni en el valencià, que sols van a cobrar 6.000 euros o 5.000 euros, i és un coladero dels dos grans partits polítics, perquè jo ho he viscut i ho he vist, quan diuen, no, te ponemos en la academia si tienes 4 años ya blindados, y no es preocupen de lo que tienen que fer, és altra qüestió, el mal desarrollo que seria que ha fet, o el mal ús que és que han fet d'aquest Estatut d'Autonomia i d'aquest article que s'han dotat tots, que era la normativa valenciana. Però, clar, jo que vostès me diguen que tinc que dir si és llengua o no és llengua, és tal o no és tal, jo el que tinc clar que parle valencià, que és la llengua que ha de presa en ma casa i la que parlen al carrer i mantenen tot el món, i que és la llengua que en definitiva han parlat sempre els valencians. Qui tenga que definir si és llengua o no és llengua i tal, per això estan els filòlegs, i l'Estatut d'Autonomia diu qui ho té que definir, que és l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. I reconeixes la nacionalitat valenciana com així ho marca l'Estatut d'Autonomia? Jo reconec, jo personalment, i el meu partit també,
reconeix que València és una nacionalitat perquè té una idiosincràsia diferent a altres pobles, tenim una llengua, tenim una cultura, tenim una forma d'entendre la vida molt diferent a com pot ser els galecs, no per altra cosa, i entenc que som una nacionalitat, però també entenc que som una nacionalitat dins d'una nació que és Espanya. Nosaltres tenim una barrera impassable i una línia roja que és que estem en un país que en una Constitució s'han dotat tots perquè sigui el nostre país, i dins d'aquest país tots tenim a decidir, i és Espanya, i podem tindre nacionalitats i entendre com una qüestió pròpia la nostra cultura i la nostra nacionalitat, però això no té que servir per a trencar la unitat d'un país que s'han dotat tots en una democràcia com a la nostra forma de conviure en Espanya. Amics, penseu que les autonomies són les culpables del forat econòmic que estem patint en Espanya? A més, culpables también de esta crisis, ¿no? Supuestamente, las autonomías. Quique. Y antes de responderte, quiero hacer una puntualización a Ferran, porque ahí me atacan mucho y no voy a negar la razón. No, yo ataque a tots, no, el tema de la... Yo me dediqué, torne a repetir... No, pero es una puntualización muy breve. Sobre el tema de la Academia Valenciana de la Lengua, te puedo decir que tienes razón, y yo te voy a responder que yo soy de los que piensa que hay que reformarla y que el PP tiene que meter mano algún día, y que si no lo hace por las buenas, lo hará por las malas. Espero que no llegue el día de las malas. Pero no ya es tarde. No es tarde para reformar la Academia. Yo tengo un artículo donde explico cómo reformar la Academia Valenciana de la Lengua, porque derogarla, como dice Cristina, es una falsedad, no se puede derogar. Se le puede retirar la financiación. Pero no se puede derogar la Academia Valenciana de la Lengua, sin contar con el acuerdo de la izquierda, que no va a querer. Gracias al pacto del Partido Popular. No, pero el fondo del pacto no es malo. El hecho de que tú tengas un consenso sobre un tema tan delicado. El problema es que el PP, teniendo una mayoría de ciudadanos, porque una mayoría absoluta, primero con Unión Valenciana, luego una mayoría absoluta, que le decían, pues no queremos una academia pues con mezcladillo, porque en la academia se traen de valencianistas, se tiene que echar en cara a los valencianistas que en esa academia que no hayan movido ni un dedo. Es que el actual presidente Ramón Ferrer viene de la Real Academia de Cultura Valenciana, y Ramón Ferrer es peor que todo. Posar per el PP. Sí, por nosotros. Pero Ramón Ferrer ahora prueba un diccionario diciendo que catalán es lo mismo, y eso el PP no lo aprueba. Es decir, que aquí también tú pones a alguien valencianista para dirigir algo y te sale rana. Enrique, pero vamos. qualsevol sociòleg que algun dia se dedica a estudiar que un govern en majoria de la part del món mundial que vulguis, incluïda Catalunya, que poden ser a banda de... És una ironia fallera, no ho prengués al peu de la llei. No, si jo estic en contra de que estiguen a banda, i el meu partit de qualsevol lloc del món, un govern en una majoria absoluta cree un ent i li dona aquesta majoria a l'oposició, això és una cosa que un sociòleg fa un estudi, fa un llibre i triomfa, perquè no se coneix en tot el món un partit en majoria que li dona a l'oposició un ent tan important com l'Acadèmia. Y eso es lo que va a hacer el PP, donarle al PSOE la mayoría. No te lo he negado, yo reconozco que es un error, pues y que el PP tiene que solucionar ese error. Pero no soluciona. No creo que sea tarde, yo no creo, como por ejemplo ha dicho Cristina, que, yo creo que sí. Que hayamos arrasado ya con todo, porque si hubiésemos arrasado con todo, por ejemplo, esta tertulia no se podía realizar, o tú no podrías hablar el valenciano, conservar el valenciano de tus padres. Faltaría más que se lo prohibieran. Faltaría más. Yo creo que el problema se puede solucionar. Porque la dictadura faltaría más que se puede solucionar, porque es que eso sabrás más. En la época de Unión Valenciana, cuando Unión Valenciana tenía agarrat al Partit Popular... Perdona, que quede clar que jo no he militat mai. No, però... Era simpatitzant d'Unió Valenciana. Però quan Unió Valenciana tenia agarrat al Partit Popular on el tenia que tenir agarrat, i teníem un president de les Corts, que era Vicent, i estava governant i en l'Ajuntament, en un pacte també, el famós pacte del pollo i tal, perquè en aquell moment el valencianisme no va forçar això tampoc. És una pregunta que sempre he fet. No va forçar el que se canviara la normativa i se canviara la situació que havia en l'Estatut d'Autonomia. Perquè però és que jo he sentit dir que Vicent González Elizondo... Claro que para modificar la cuestión de la Academia Valenciana de la Lengua haría falta hoy día por lo menos el voto de 60 o 65 diputados del Corts. Mientras no se obtenga esa mayoría
que Vox diga o tenga la pretensión de cambiar, no va a cambiar nada porque no puede. Ni una manera. No puede. Tancar la Iseta. Claro, pero lo tiene que tener muy claro en los ciudadanos. Y no se puede confundir ni tergiversar. El que tiene molt clar, Alicia, el PP, para tancar la Iseta. Dotación, pero es que el PP ya no puede hacer nada. Ya no puede hacer nada. No, hoy día ya no dispone esa mayoría para modificar el estatut. Perdón, para que no digáis que només me dedique a tocar temes valencianismes i perquè jo també soc sensible en tots els que hi ha. La situació actual que tenim en els retalls que estan havent en Espanya i en València, torno a repetir que jo sempre acudisc a lo mateix, la gent no pot entendre com se tanca Canal 9, com se retallen pagues de Nadal i pagues extraordinàries a funcionaris i continua l'acadèmia en aquests sous astronòmics. Total, perquè el PP no és capaç en una resolució de llei de tallar la Iseta, que això no necessita ningún tipo, ahí no n'hi ha una quota de 3/5 parts ni res de res, ahí es dir, s'ha acabat, si voleu continuar seguint treballant per la llengua, tanque-la a meu de baix i per la cara, com la treballe jo, y com se treballa en l'ordre penal y com se treballa en la Real Academia de Cultura Valenciana. Dotación presupuestaria cero y devolución del remanente de la Caixa de la institución, que actualmente está alrededor de unos 10 millones de euros. Tú fíjate si ese dinero, esos 10 millones de euros o esos 4 millones de euros al año que nos cuesta a los valencianos la AUL, que es Academia Valenciana de la Lengua y no Academia de la Lengua Valenciana, ahí está la trampa, lo dedicara pues a dar a 30.000 familias 400 euros al año para que pudieran hacer lo que está a la compra. Eso es voluntad política. Si no lo hacemos los políticos, no lo va a hacer nadie. Por eso yo coincido con Alicia y yo por eso no he hablado en ningún momento de derogación. Yo he hablado de reforma. Y el tema del ahogamiento económico, el Partido Popular se lo ha llegado a plantear. No lo ha hecho, pero se lo ha llegado a plantear. Yo si no lo ha hecho, pues si no se lo plantea. Supongo revisar la hemeroteca y el PP se ha llegado a plantear. Yo no estoy justificando que no se haga. Yo soy a partir de una reforma. Empezando por el nombre, tampoco estoy de acuerdo con el nombre, empezando por la normativa. Y yo, por ejemplo, me parece mal que los académicos cobren esas. Podrían cobrar dietas, porque yo puedo entender que a lo mejor por amor al arte o del aire nadie vive, pero podrían cobrar determinadas dietas o algo, pero no esas barbaridades de sueldos, fuesen valencianistas o catalanistas. A mí el sueldo de los académicos me parece mal, sean lo que sean. Pues a mí no, yo sinceramente creo que el propósito no es el mismo si son valencianistas o si son catalanistas. No, pero, por ejemplo, yo creo que el sueldo de los académicos está mal, aunque toda la academia fuese valencianista, el sueldo estaría mal. He dicho yo que no me parece bien que cobrasen determinadas dietas, pero por ejemplo, no sueldos es verdad que son astronómicos. Y la clave está en la reforma. Entonces yo solo quiero volver al principio, porque he abierto esta caja de truenos y estaba Alex preguntándonos por las autonomías. Pero lo que he dicho yo, las cosas se arreglan, yo siempre digo a mis compañeros del partido, o las cosas se arreglan por las buenas o por las malas. Porque hay una cosa que tener clara, el militante del PP, el 90% de la militancia del PP, no se siente catalanista, siente que habla una lengua diferente al catalán, sea valenciano parlante, castellano parlante, incluso la propia clase dirigente, es decir, tú preguntas a consellers o algo, no sienten que eso, sienten la academia como algo extraño, como algo que les han colado un gol, como que a la actual generación les viene heredado, no, a la actual generación de políticos les viene un poco heredado, y es un problema que a lo mejor no se asume o no se quiere dar porque se tiene miedo, a veces, o de nada complejo, a la tromba que te puede echar el catalanismo encima si tú algún día abres la caja de los truenos. Por la cuestión que comentabas que del agujero de las que suponen las autonomías, sí. A mí me sorprende, Cristina, que a ti te parezca bien que si ese sueldo se le pagara a un académico valencianista, ¿te parecería que está bien pagado? Yo creo que el agujero, yo lo he entendido así, sí. Lo que pasa es que como son catalanistas no te parece, entonces sí que te parece un dispendio. Yo creo que el dispendio lo es en cualquier caso, lo es en cualquier caso. De la manera como tú lo has planteado, ¿te parece? ¿Me dejas, por favor? De la manera como tú lo has planteado, ¿te parecería más dulce si ese sueldo astronómico lo cobraran unos diputados, unos académicos que fueran defensores del valencianismo, que no de lo que tú entiendes que son defensores del catalanismo? En cualquier caso, yo creo que a tu pregunta, que era la que habías hecho, de que si las autonomías, lo digo por centrarnos, por reconducir, si las autonomías suponen un agujero, evidentemente hay muchas materias en las que existe una duplicidad.
nosotros en UPyD no es que estamos a favor de la supresión de las diputaciones, porque suponen un gasto, porque, vamos a ver, nosotros planteamos la recuperación de materias como sanidad, educación y justicia, porque entendemos que por lo menos unas directrices fundamentales las tiene que marcar el Estado, o sea, el Gobierno. ¿Vale? ¿Para qué? Pues para evitar precisamente que se den situaciones como las que se están dando hoy en día, pues como podemos ver o en Cataluña con la cuestión de la educación, o aquí incluso en la propia Comunidad Valenciana, en la que hoy día te puedes encontrar pues que cuando vas a un colegio tú quieres educar a tus hijos en la línea de castellano y a lo mejor esa línea pues no está en la línea de castellano. Está únicamente, te ves obligado a matricular a tus hijos en la línea de valenciano. Yo, como te he dicho, hablo las dos lenguas, pero creo que uno tiene derecho a elegir y a elegir libremente en qué lengua quiere educar a sus hijos, por ejemplo. Y esta es una de las cuestiones que UPyD plantea como que debe recuperarse la competencia por parte del Estado. Pedimos, como te he dicho, la supresión de las diputaciones porque entendemos que eso es un cementerio de elefantes. Una diputación para lo único que sirve es para colocar por parte de los dos partidos que representan el bipartidismo, ir colocando a todo aquel que se ha quedado sin puesto aquí o allá. Desgraciadamente es así. Y además estamos también a favor de la fusión de municipios porque, tal cual está estructurado hoy en día los municipios, es evidente que hay muchos municipios con un número inferior a 5.000 habitantes y que son insostenibles. Aquí, pero aquí es antipopular por completo. No vas a conseguir en la vida que un ciudadano de un poble renuncie a ser del seu poble para ser del costat. Y lo de las diputaciones. Yo no he dicho yo no he dicho que uno deje de ser de Alboraya o que deje de ser. Yo no he dicho eso. No. Un tipo mancomunitat. Bueno, pues es posible, sí. Pues por sostener a la teua y primera identitat. Pero de totes maneres... A Cuina, la del poble, ja, però no eres valencianista. Ara estàs remuntant ja la del poble, també. Escolta, que d'ací arribarem al barri. D'ací arribem al barri. Una aldea és valencianista. El meu barri, que és Patraix, és molt valencianista. Encara que voten massa... Ja, però anem reduint la qüestió. Anem reduint. Jo no... Passem a les autonomies. Lo de la Diputació, que jo podré estar més o menys d'acord, tiene en contra que està fent una llavor en la Diputació. En molts pobles, mitjos baixos, que esos pobles en la vida vas a conseguir la gent que estigui en esos pobles que estigui a favor d'això perquè estan traient molt de benefici. Bé o mal, pero están trayendo. Y el que trae beneficio de una cosa no renuncia a ella. Yo, perdona, es que no he contestado antes lo de las autonomías. Como bien sabéis, Vox sí que aboga por la supresión del Estado autonómico y por un único parlamento y por la desaparición del Tribunal Constitucional integrado en la Sala Sexta del Tribunal Supremo. Vale, nosotros sí pensamos que las comunidades autónomas han supuesto un grave perjuicio para la unidad de España, que España nunca ha sido más pequeña, que no es posible que estos 17 reinos de taifas sigan existiendo cada uno por su lado, que han agredido absolutamente la unidad del mercado interno y que han dado alas al nacionalismo más enardecido, entre otras cuestiones. Valencia nunca ha sido menos Valencia que desde el inicio de las autonomías. Las autonomías solamente tienen 35 años, no es la panacea ni es lo único que hay. Y España nunca ha sido, como te digo, más pequeña. Con respecto a lo que decías antes del sueldo de los académicos de la UVL, por supuestísimo, sí hay una diferencia abismal entre que un académico cobre por defender sus señas de identidad y su cultura que lo hagan por acabar con ellas. Desde luego hay una inmensa diferencia. En això estic d'acord. Cristina, les autonomies són de fa 35 anys, però recordem que València com a regne, com a Jaume I nos donà els furs, que des de fa sigles, vull dir que hem estat governats per aquests furs, hem tingut unes corts també pròpies. Claro, sí que l'autonomia té 35 anys, però carregar-se tot el passat de l'autogovern que tenim els valencians... No te estás cargando ningún pasado. Y de hecho, la Real Señera, por ejemplo, es, si no me equivoco, de finales del siglo XV. O sea, es que tampoco es ni su himno, ni molta gent nada. valencianistes me diuen no, és que no volen votar a Vox perquè volen carregar-se les autonomies que per ende pues,
és llevar-li als valencians la poca identitat que queda Decidme propia, qué identidad le queda a los valencianos maquillado este procedimiento de despojo de las señas pero de yo lo identidad. tengo que recuperarla. Por supuesto. Es que yo no por voy, supuesto. como no nos queda, pues la aniquilemos. No, pero para que se recupere, pero esto no es una cuestión de autonomía sí, autonomía no. Esto, las señas de identidad no se defienden con una autonomía o sin una autonomía, se defienden abogando por tu historia, por tu cultura, por tu lengua, por tu himno, por tu real señera y por todo lo que conlleva. En absoluto tiene nada que ver con esto. José Enrique? Bueno, pues jo autonomies sí, Ciutadans autonomies sí, i sí perquè el que no pot ser és, contestava dient ara en plan broma, perquè l'abuela estava torta a la dissensega. Anem a veure, si han tingut uns representants que el que han fet és ficar mà en els diners dels valencians, gastar-se béns de Copes Amèriques, de Fórmulas 1, que no fan ninguna falta, perquè tots aquests milions se poden haver gastat també des de l'autonomia en potenciar la cultura valenciana, les nostres tradicions, i a millor no tenen que tindre la televisió valenciana tancar, que som l'única autonomia que no tenim una televisió pròpia, pues per això no tenim que pensar que les autonomies són roïns. Les autonomies, el que passa que en aquests moments, de la forma que està organitzada l'Estat, sobren parts de l'Estat, sobre el Senat en Madrid i sobre les diputacions. Les diputacions fan un paper molt important. Jo he sigut diputat provincial 8 anys i sé que als pobles xicotets, si no arriba a la diputació, no arriba ningú, i si no arribes a Ademús o no arribes a Llora i les poses a l'autobús, no li ho posa ningú, però és que no fa falta, per això tenim una diputació, tenim una conselleria d'administracions públiques, tenim diverses fórmules de treballar el que és la Generalitat i fer-la molt més propera als pobles, molt més propera als ciutadans i menys propera a grandes eventos, a aeropuertos, etcètera. Té possibilitats una autonomia per estar damunt dels pobles i damunt de les necessitats que tenen els ciutadans, prescindint de la Diputació. La primera autonomia, la primera Generalitat, va absorbir gran part de lo que era la Diputació provincial, des de funcionaris, parc mòbil, etc. I va anar assumint competències. Pues no les doblem. ¿Para qué volem un diputado de juventud y un diputado y un conseller que lleva cultura, medio ambiente o deportes y juventud? Al final estem doblant les coses, i doblar les coses el que fa és que les pagues doble. Si al final pogueren tenir una administració com cal, que gastes diners bé i a banda reduïm part d'aquest cost que té l'administració, més arribarà. No té per què ser la Diputació la que dona els diners als municipis. El que ocorre és que en aquests moments la Generalitat no s'ha preocupat de fer la tasca que tenia que fer sobre el municipalisme, li l'ha deixat a les diputacions i ells han gastat els diners de tots els valencians en events i en coses que ni mos fem falta ni mos van a quedar com a gran record, perquè avui ja crec que ningú se recorda ni de la 1, ni de la 2 Copa Amèrica, ni de la Fórmula 1. I tots els milions que s'han gastat ahí se poden haver gastat en els pobles. Entonces, autonomia sí, i el que l'hagin gestionat mal no vol dir que l'autonomia tinga que desaparèixer. Quique, respecte a estos 20 anys que duguem de govern del Partit Popular, les polítiques que ha fet el teu partit en aquest cas van a provocar previsiblement, molt probablement, l'arribada del tripartit a les Corts Valencianes. Què podem esperar, amics, d'un govern d'Esquerra Unida, PSOE i Compromís en les Corts Valencianes? Bueno, iba a decir lo mismo, que ya no se habla de tripartito, según las encuestas podrían entrar 2 grupos más en las Cortes, que es Podemos y UPyD, entonces no sabemos qué puede pasar. Van a entrar, pero no sé. No, que podrían entrar con las encuestas ahora, con los resultados actuales. No sé. Descarte que UPyD puga pactar en el Partit Popular, podem descartar-ho? A dia d'avui és una qüestió complicada per la llista d'imputats que tenen. I això és una qüestió sine qua non, condició sine qua non. I en el tripartit? En el tripartit nosaltres tenim molt clar que tenim un contracte en els ciutadans. El nostre programa és un contracte en els ciutadans i a ells es devem. Si tenim ocasió de pactar en qualsevol partit, serà sempre sobre les línies fonamentals del nostre programa, com és que no n'hi hagi imputats, modificació de la llei electoral i creació de comissions d'investigació, però de veres. Però això ho porta el tripartit, és que no ho sé. Jo no ho sé si ho porta el tripartit o no ho porta. Jo sé el que jo porte i sé el compromís que jo tinc en els ciutadans. Me parece muy bien. Yo creo que nosotros son necesarios. Yo empiezo mi intervención en el programa diciendo que íbamos precisamente a luchar para tener una mayoría sólida y no tener que depender
de pactos, no sé si dependeríamos o no dependeríamos de pactos, y sobre todo pues evitar un tripartito, tetrapartito o algo, porque digo, enfrente del PP a día de hoy lo que hay es el caos, no porque piense que el PP sea la única esperanza de la sociedad, sino porque es que es así. Es que no podeu pactar, Enrique, no tenim aquí pactar. Pero es que, por ejemplo, acaba de decir... En el poble estoy pactant en Compromís. Donde en Almusafes... ¿Dónde? Todo. No, el único pueblo donde creo que pactamos con Compromís, y por el compromiso de Almusafes es un compromiso extraño. Ojo, ¿qué porta? ¿Llançó? ¿Porta Llançó? ¿Es fantasma? No, a ver, no conozco la realidad local de Almusafes. Sé que me lo has dicho, pero por ejemplo, en Almusafes sé que va a haber un cambio del PP porque el presidente local ya no es el actual portavoz. Y probablemente, si se presenta el candidato el presidente local no quiere pactar con... Personal, ha sido una cosa personal, lo de allí, ¿no? ¿El qué? Personal del presidente... No conozco... Digo que el PP de Almusafes, la nueva generación que va a tomar el relevo, no tiene previsto, si se presentan las elecciones, pactar con Compromís, porque a mí no me parece lo que se hace en Almusafes, que es que se repartían el gobierno y pactar entre ellos dos para evitar gobernar el Partido Socialista. No me parece bien, y no voy a extenderme el caso de Almusafes porque tampoco lo conozco tan bien como para saber si es bueno o malo. Yo solo quiero puntualizar también dos cosas sobre el tema de las autonomías, que no me has preguntado. Yo no creo que la clave sea eliminar unas cosas u otras. Yo creo que hay mucha demagogia. Nos han hablado de eliminar diputaciones, pero a la vez reconocían el papel de las diputaciones. Eso es muy absurdo. Yo estoy de concejal en un pueblo de 200 habitantes, en Gaibiel, en la provincia de Castellón, y ahí puedo decir que el papel de la diputación es esencial, ya sea para el tema de los residuos, para el tema de recibir pues ayudas pues para reparar las calles o algo. Es incluso más esencial el papel de la diputación que el de la Generalitat Valenciana. Yo no creo que la Generalitat Valenciana sea gastar el dinero en solo Fórmulas 1 o en Copas Américas. Es que ahí están los 600 colegios que se han construido durante los casi 20 años de gobierno del Partido Popular, o los hospitales que se han construido. Es decir, eso también me parece un poco de reduccionismo. Pero yo creo que la clave no es eliminar ni diputaciones ni comunidades autónomas, sino lo que también se ha apuntado en esta mesa, que es una administración, una competencia. Sí que estoy de acuerdo, por ejemplo, con Aguar, en que no me parece correcto que haya, por ejemplo, un concejal de educación, un consejero de educación, un ministro de educación, no sé qué. La competencia tendrá que estar en algún lado. Puede estar luego pues el ministro de educación pero sin competencias, o absorbido por la comunidad, y el ministerio de educación integrarse, por ejemplo, en las administraciones públicas. Son ambigüedades. No sé cómo hacerlo, pero hay que mirarle temas de competencias. Me parece, por ejemplo, muy absurdo querer eliminar las comunidades autónomas, pero a la vez venir aquí a defender el valencianismo, porque como habéis apuntado... ¿Pero qué tiene que ver? Pero yo te lo explico. Eso es falaz. Porque la comunidad autónoma es también garantía de tener unas instituciones de autogobierno. Eso es falaz. Las comunidades autónomas nunca han atentado de una forma tan aplastante y tan vil en contra de la esencia y la... Pero entonces es lo que hemos dicho aquí, que es el mal... Entonces no es un problema de la comunidad autónoma, es un problema de mal funcionamiento de la comunidad, no del... Nunca. ¿Vale? Eso en primer lugar. En segundo lugar, no sé por qué no habláis directamente de la devolución de competencias, Es que mi partido no defiende devolución de competencias. Mi partido no defiende devolución de competencias. Lo que defiende es controlarlas. Porque hasta ahora han sido un arma de negociación con nacionalistas, porque dejarían de entrar en el juego y en el truc en la mesa con los nacionalistas. Es su principal deseo y es lo primero que ponen en la mesa para empezar a hacer el diseño de una sociedad a la carta. Y es el de adoctrinar a los chavales en los colegios y en las universidades, como está haciendo ahora mismo el PSPV y como está haciendo ahora mismo Compromís. Quique, Cristina, disculpa. Alicia, José Enrique, pactaríeu els vostres partits? Pues va a aparecer la respuesta... En tal de no deixar arribar al tripartito. No se puede pactar con un tripartito que aboga por la ruptura... Entre vosotros. Entre nosotros. Bueno, Partido Popular, Vox, UPyD Vox y sí Ciutadans. Pactaría con cualquier partido constitucionalista que defendiera la unidad nacional y que desde luego no tuviera imputados en sus listas. Y desde luego Movimiento Ciudadano y UPyD lo han hecho. Bueno, Ciutadans, anem a veure. Primer que res, nosaltres intentem ser molt democràtics internament i molt democràtics externament. Vol dir que primer té que votar la ciutadania en València i veure lo que la majoria dels ciutadans de València opinen. En aquest moment, quan vegem el que opinen, jo sí que tinc clar, i Ciutadans té clar, una línia roja que crec que en algun cas estava comentant Alicia també, que és en gent imputar, en gent que ha ficat la mà dins de la burxaca de gent que són tots els treballadors, no pactarien.
Això és lògica. I una altra lògica que també està clara i que queda clar que mai podria impactar en aquest futur tripartito o en part d'aquest futur tripartito, i és en gent que està en contra de la Constitució, i nosaltres som un partit constitucionalista, vol dir que estan per trencar Espanya, com està en aquests moments Compromís en els seus vots o en vist en les Corts Espanyoles i en el seu recolzament als plantejaments independentistes catalans ho han fet. Nosaltres també tenim una línia roja que no pactaríem. I també hi hauria un problema amb vos que l'apreci moltíssim i la vull moltíssim a Cristina, però és que nosaltres, igual que som constitucionalistes, som un partit que respeta l'Estatut d'Autonomia, i algú que estiguera per dissoldre aquesta autonomia és complicat també. Entonces jo crec que entre tots tindrem que anar baixant els nivells i buscar lo millor per als ciutadans, lo millor per als veïns dels nostres pobles, que en els pobles jo crec que no és problema governar, perquè al final tots se coneguem, i jo he sigut 20 anys alcalde, i quan tu treballa per un poble no treballa per macroidees, però quan ja estem passant a una Generalitat o estem passant a altres projectes, crec que és molt important tindre al mínim la flexibilitat d'arribar a acords, però sempre en una franja clara, i és qui estigui a favor de desmembrar l'estat espanyol, jo ni el meu partit pactaria. Lo de més, tot és raonable, en concedia, en veure programes en la taula i en buscar solucions que siguin les millors per als ciutadans. Alicia, ja en tancant, en este cas ja el debat. De manera clara que pactaríem en aquells que estiguin a favor de la regeneració democràtica, però d'una manera clara i evident, i en fets. Molt bé. Pues bé, amics, ja mos hem passat del temps, però sé que Pepe, que mos disculpe, sí, bueno, un segon només, sí, vas a acabar tu mateix. No, vaig a dir una cosa, que després d'esta tertúlia, que per a mi ha sigut que mos queden moltes coses molt agradable, esperem que tornen, però poc aclaridora. M'explique, no me canvia la meva imatge i la percepció que tinc de que els partits d'obediència nacionalista o espanyola o de Catalunya, perquè no tenen autonomia de decisió per a manejar una caïra del mateix de la mateixa seu tenen que demanar permís a Madrid o a Barcelona, i per tant jo demane i reclame un partit d'estricta obediència valencianista, que són els que nos poden traure els nostres problemes avant perquè es coneixen de sobra. I parlant d'un debat en valencià que ha estat més la paraula Espanya que València, me pareix lamentable. No m'haguera paregut lamentable si el debat s'haguera fet en una televisión nacional como la 1, la 3, la 5, etcétera, etcétera. Yo creo que en absoluto hay ninguna posibilidad de que se pueda resolver el problema del catalanismo, el pancatalanismo aquí en Valencia, sin que esto no sea un problema en el que tomen conciencia todos los españoles, porque todos somos españoles, incluidos los valencianos. El valencianismo es una forma de ser español, y en eso estoy de acuerdo, pero lo que está claro es que esto no es una problemática local, es una problemática nacional. Pero no se te olvide, somos todos españoles. No se te olvide, o no se vos olvide, que si yo soy español, soy porque primero soy valenciano. Por supuesto. Ojito, por supuesto. Ojito. Por supuesto. Valencia, por supuesto. Por supuesto. Pero tiene que ser. Y ser europeo también. Tiene que ser asumido por todos los españoles para que sepan lo que ocurre la aquí. La reivindicación de la unidad nacional que hacías y que defiendas ahora, que, en fin, a mí me sorprenden ciertas contradicciones más que evidentes de Vox, apelando a la unidad nacional, reclamando el centralismo y luego defendiendo aquí, sin ni siquiera hacerlo en la lengua valenciana, pues la Academia Valenciana de la Lengua. Me sorprende, es contradictorio absolutamente. ¿Sí? Y quiero decir, respecto de la secesión que estás diciendo, que nosotros, UPyD, sí que hemos conseguido en el Grupo Liberal Europeo que haga una declaración expresa de que está en contra de cualquier manifestación secesionista en los Estados miembros. Nosotros como UPyD sí que hemos conseguido esa manifestación. Porque tenéis cuotas de poder y podéis hacerlo, no así Vox. Bueno, naturalmente. No entiendo que tiene que ver que nosotros seamos un partido nacional que abogue por la centralización, pues simplemente a que entienda que el valencianismo no es en absoluto equiparable al catalanismo. Sentido común y criterio. No tiene absolutamente nada que ver, es una absoluta tontería. Absoluta tontería. Absoluta tontería. Alicia, en Europa estamos en el mismo grupo y lo hemos propuesto. No discutiu. En Europa, yo suelo decir que en el valencianismo que
Bueno, que en Europa, en el grup liberal, estem UPyD, estem també Ciutadans, hem aconseguit el canvi d'ICE, però jo el que volguera per tranquil·litzar-te és... No discutiu. Jo el que volguera és que no fa falta el tindre un partit exclusivament d'idiosincràsia valenciana per a defendre lo valencià. Lo valencià se pot defendre des de 1000 puestos. Però que té aquest partit és guanyant. Mira Catalunya, que la coneixeràs molt bé per la teva origen del partit, i mira el País Basc, i mira Galícia. Pero a ti te gusta el tipo de nacionalismo que practica. ¿Te gusta el tipo de nacionalismo que practica, por ejemplo, CiU, PNV o el Bloque? ¿M'agradarà o no m'agradarà? Pero es habrá que decir, ¿a cambio de qué? A cambio de que así nos falten 1.000 millones. Un momento. Pero no habrá que decir que ¿crees que sois un cambio de moneda toda la vida? Valencianismo y nacionalismo no son equiparables. Y valencianismo no es catalanismo, no lo es. O sea, que entiendo que la confusión ha venido por ese lado. Tampoco es sinónimo de separatismo. Yo voy en contra yo estoy en contra de los nacionalismos por definición. Pero no es sinónimo. Pero una pregunta, Ferran, ¿crees que con un diputado... El valencianismo no es sinónimo de nacionalismo y eso hay que tener mucho cuidado con los términos. Al final, Ferran, al final me vendràs a donar la raó que no sols els partits sinó són les persones. I una persona quan està en una administració, si se creu d'on és, de quina és la seva terra i quina és la seva cultura, pues transforma la situació que té al seu entorn. Jo perquè ara venim municipals, en un poble, en el meu poble, per exemple, quan jo entré d'alcalde, va ser molts anys, 20 anys d'alcalde, però n'hi havia banda de música i al final acabaren tenint 2 bandes de música. Això és fer valencianisme i treure la nostra cultura. No hi havia grup de danses i acabaren tenint 5 grups de danses, 2 escoles de tabal i dolçaina, i de futbol de tota la vida. Però vull dir que no tenies gent que parlara el valencià perquè n'hi havia una població d'un 70% d'emigrants, d'extremenys, manxegos, etc. I al final tenint el 50% de xiquets que van a la línia en valencià i en l'escola adults, els pares deprenen valencià perquè el seu fill el parla i ell és d'Extremadura i no l'entén. Però això al final també és fer valencianisme i no fa falta que uno estigui en un partit independent valencià. Les persones poden transformar la societat si se creuen que tenen la possibilitat. Sí, però jo no he fet la pregunta clau. Si vos fa la pregunta clau a cada una, vos destapes. Si poseu per davant la valenciania vostra al partit, a veure què me responeu. Bueno, per davant el partit o la valenciania? Ya me ha arribat al final. Hombre, yo si mi parte llegaras a hacer algo que atentará contra mis principios, me voy. Eso está claro. Yo te quiero lanzar una pregunta. ¿Tú crees que con un diputado de un partido valenciano, por ejemplo, se solucionaría el tema de la financiación en el Congreso? Porque ahí tenemos, salvando las distancias, el caso de Baldoví, que aunque sea de un partido como Compromís, es un partido de, vamos a decir, estricta audiencia valenciana, y no es valencianista, pero el tema de la financiación podemos coincidir con él, porque yo creo que a Baldoví le interesará también que recibir dinero a la Comunidad Valenciana. ¿Sirve de algo que esté ahí? Bueno, no, i sí, això seria qüestió d'un altre debat. Te ho explicaré en un altre debat. Però per mi, València està per davant de qualsevol ideologia. Nos quedamos otro día y cerramos ya la mesa. Esa es la diferencia. No es algo irrenunciable pertenecer a un partido político para que Valencia sea fundamental. Jo podia pertenèixer a un partit polític, però primer que no seria valencià. Hay que tener muy claro una cosa. Hay que tener muy claro una cosa. El Primero persona. No trasladar. Claro, y primero estar en el ventre de Tamare. No trasladar esto como un problema nacional de todos es un error. Y el nacionalismo de cualquier población, de cualquier territorio, es dañino. El valencianismo no es nacionalismo necesariamente. Yo soy valencianista y no soy nacionalista en ningún sentido. Però t'ha dit jo antes que no equival és el mateix. No se pot fer un sinònim de valencianisme i nacionalisme. No se debe. Hi ha nacionalisme i molt valencianisme. No se debe hacer. No separatista. Ferran, Quique, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Respondiste en el micrófono. Pues yo no sé si tornarás, pero yo volé convidarte. Si no yo vendrán todos. Te voy a decir la verdad, me esperaba más caña. Hay temas que será que me iban a sacar, pero menos mal que esperaba más caña entonces. Me esperaba más caña y muchas gracias, y para lo que queráis, estamos, pues tanto yo como cualquier otro representante de Nuevas Generaciones puede venir aquí a discutir, a debatir con vosotros. Efectivamente, un altre programa. Cristina Seguí de Vox, ha sigut un plaer
Muchísimas gracias. Para mí también. Me te tornarem a convidar. Espero que sí que acceptes. Seguro. Alicia, moltes gràcies. Com a UPyD, un honor també molt tindre. de gust en tots vosaltres, però tinc que lamentar la falta de respecte de la companya de Vox. No m'ha agradat. Jo no qualifique a ningú. Crec que estem en un debat en el que intercanviem impressions, intercanviem opinions. Crec que això ens enriqueix. I entrar en qualificacions respecte a les opinions dels altres no me pareix oportú, i menys en un debat. Después un cafenet y se arregla. Tú deslegitimes mi capacidad o si yo puedo o no defender el valenciano por hablar valenciano es una tontería. Jo crec que així l'estrela ha sigut Ferran, que és el que mos ha portat a tots al camp que hi volia. Però no tornaré si no me deixem donar canya. Pues mira, Ferran, jo dic lo següent: no torni al programa si no estàs tu, perquè jo crec que has donat alegria. Gràcies, Enrique, moltíssimes gràcies. Bueno, amics, Ferran, res, ja acabem. La setmana que ve no, ja no hi ha més. A l'altre de setembre. Que nos despedim, amics. A mitad de setembre, no? Hasta setembre, amics, efectivament, que mos anem de vacacions. A l'altre que tornem. Mos anem de vacacions, amics. Jo sabia posar a tremolar, Mos anem de vacacions, ha sigut un plaer. Ha sigut un plaer acompanyar-vos durant estos quasi 40 programes. Començarem en la ràdio i en televisió. Tanquem temporada i en setembre efectivament tornem. Compartir-los en tu ha sigut un plaer total. Més plaer a mi. Han passat moltes coses molt agradables, alguna una miqueta més, però han superat les bones per supost a les negatives. Per supost. I ja sabeu, amics, pues, l'espai de defensa de la llengua i cultura valenciana és en Onda València Televisió. Esta és la vostra casa. Avui un honor haver rebut els partits polítics que hem convidat avui i pues, jo us tornarem a convidar. Ai, convinga el tripartito, ai mare. Bueno, s'anem a convidar però bueno, farà falta el millor. Però tu calma, tu Ferran, calma, estos 2 mesos, si lo que volen és canya, estos 2 mesos d'estiu, tu tranquil, agarra aire i vens en forces, val? Pues res, en nom meu, Alex Esteve, en de Ferran Gil, Pepe Herrero i els companys de la casa, moltíssimes gràcies, passeu bones vacacions i un plaer. Fins a setembre, amics, molt bona vesprada.